Buen día, muchachos, vamos a concluir el día de hoy con los temas de exploración de región precordial. Vamos a hablar de semiología de cardiopatías congénitas en este primer bloque. Y para empezar, miren qué bonita foto tenemos al fondo. Tenemos la foto de el bonito, el precioso grupo 1 que tuvimos el gusto, que tuvimos la oportunidad de trabajar con ustedes, de compartir esa aula durante el ciclo 2019-2020, grupo que extraño mucho, por supuesto, grupo que acostumbraba a ver pues temprano por las mañanas, bueno, temprano yo le digo de las 10 en adelante, ¿no? Un grupo muy participativo también, un grupo muy motivado y motivador, muy buenos alumnos, excelentes todos ellos, y pues la verdad se les ha extrañado, muchachos, se les ha extrañado bastante. Aquí estoy viendo a las dos jefas que me tocó tener aquí, a Ana Isabel, a Miralis, y pues quisiera mencionarlos a todos uno por uno, que casi me los aprendí. Alguien que trae por ahí un moño colorado, que siempre lo traía. Y bueno, el amigo Fletes, que siempre platicaba mucho, mucha conversación, en el buen sentido de la palabra. Tenemos, pues la verdad los extraño mucho a todos. Va dedicado para ustedes este capítulo de semiología de cardiopatías congénitas. Ojalá conserven siempre este video y pues que va a estar ahí a disposición de ustedes en YouTube. Les mando un abrazo muy fuerte, espero que todos estén bien y espero pues que cuando ya haya la oportunidad verlos por ahí y platicar con ustedes cuando regresemos a nuestra escuela. Muy bien, comenzamos. Las cardiopatías congénitas, como su nombre lo dice, pues son malformaciones que se presentan en el corazón de nacimiento. Es decir, son defectos de fábrica, son problemas que ya vienen por un problema en la organogénesis, y que algunas de ellas pueden incluso ser mortales en los primeros días para el bebé. Otras pues pueden ser muy peligrosas, muy problemáticas. Otras pueden dar problemas, incluso pueden pasar desapercibidas toda la infancia y dar problemas en la pubertad. Y como vamos a ver, hay otras que dan problemas hasta en la edad adulta, si es que los dan. Todo va a depender de la magnitud de esta malformación. Vamos a hablar básicamente de la semiología de tres malformaciones congénitas que son las más frecuentes, como son la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y la persistencia del conducto arterioso. No nos vamos a meter con transposición de grandes vasos, ni con tetralogía de Fallot, ni nada de eso. Eso ya son cuestiones pues más embriológicas y que seguramente van a ver cuando lleven pediatría o cuando lleven cardiología. Aquí yo quiero que lleven ustedes el conocimiento de lo más frecuente. Empezaremos con la comunicación interventricular, la CIV por sus siglas. Es la comunicación que hay entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, ¿sí? Es decir, se forma una abertura en el tabique ventricular, y a través de esa apertura, que casi siempre es en la porción membranosa del tabique interventricular, les explico embriológicamente, no sé por qué me sale esto ahora. Embriológicamente hay un tabique membranoso y un tabique muscular, ¿sí? Si le agarramos forma a este corazón, voy a agarrar tinta mejor negra para que se vea, que sea más notorio. Aquí está el tabique interventricular muscular, y aquí debiera estar el tabique membranoso, el que se forma de tejido conectivo. Aquí tenemos, como nos marca la flechita blanca,
la comunicación interventricular, que al principio la comunicación o el flujo de la sangre siempre será de izquierda a derecha, porque como sabemos, pues el ventrículo izquierdo cuando se contrae con más fuerza que el ventrículo derecho. Esto va a suceder en los primeros años. Todo lo demás está en su sitio. El único problema es que aquí hay parte del tabique membranoso, aquí está el tabique muscular, pero hay un orificio. Desde luego, del tamaño del orificio que marca la comunicación, pues dependerán muchas cosas, entre ellas el pronóstico. De hecho, yo he tenido alumnos que tienen comunicación, que tienen 18, 19 años, tienen comunicación interventricular y andan así con su comunicación, porque es una comunicación de 2, 3 milímetros que no les causa mayor problema. Pero bueno, la comunicación interventricular, la CIV, es un defecto cardíaco congénito. Mientras que el feto está creciendo, el feto dentro del vientre de la madre, el desarrollo del corazón se ve afectado por alguna causa durante las primeras 8 semanas, es decir, en el periodo embrionario, y se da una CIV. La comunicación interventricular permite que la sangre rica en oxígeno pase desde el ventrículo izquierdo a través de la abertura del tabique y se mezcle con la sangre pobre en oxígeno en el ventrículo derecho. Esto ya es después del nacimiento, ¿ok? Esto es antes del nacimiento y esto es después del nacimiento. Aquí le voy a poner nacimiento. Y ahorita voy a explicar cuáles son los cambios hemodinámicos que suceden antes y después del nacimiento. Una vez que nacemos, ¿qué sucede? Cuando nacemos, inmediatamente a la primera bocanada de aire que metemos, los pulmones se expanden, ¿sí? Se abren todos los alvéolos, porque antes de nacer los pulmones son sólidos. Los pulmones no tienen aire en su interior. Los alvéolos están dentro, sí, pero están colapsados. Antes de que nazcamos, los pulmones no están para oxigenar la sangre, al contrario, necesitan que la sangre los oxigene. Pero una vez que nacemos y nos corta del cordón umbilical, entonces se corta el suministro de oxígeno que nos brindaba mamá a través de la placenta y ese cordón umbilical, pero no importa siempre y cuando metamos la primera bocanada de aire cuando vamos a llorar, que para llorar lo primero que tenemos que hacer es meter aire, y al meter aire los alvéolos se despliegan inmediatamente, y al desplegarse los alvéolos, al hacer una inspiración profunda, ¿se acuerdan qué es lo que pasa cuando hacemos una inspiración profunda? Se despliegan los alvéolos, rápidamente disminuye la presión intratorácica, rápidamente aumenta al hacer una inspiración profunda el retorno venoso al lado derecho, se fluidifica la presión dentro de los pulmones, empieza a pasar también más sangre al lado izquierdo y hemodinámicamente ya empezamos a funcionar como normalmente lo vamos a hacer, porque ya los pulmones van a ser, después de nacer, los encargados de oxigenar la sangre. Entonces, cuando esto sucede, como ya le cortaron el suministro de sangre oxigenada a la vena cava inferior, es decir, la vena cava inferior recibía sangre oxigenada de la vena umbilical, ahora ya no, ahora la vena cava inferior lleva sangre no oxigenada a la aurícula derecha y de ahí la va a mandar a la arteria pulmonar o a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones a que se oxigene y de ahí a través, ya después de que se lleva a cabo en la hematosis, en el recién nacido, pasará a través de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda y ya ustedes saben el resto de la historia, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de ahí por la aorta a toda la economía. Después de que nacemos, la presión en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo son mayores, ¿sí? Las presiones en aurícula izquierda y ventrículo izquierdo son mayores que las del lado derecho. Después de nacer, antes de nacer no. Antes de nacer, como toda la sangre que llega de las cavas
llega al lado derecho, el lado derecho tiene mucha más presión que el lado izquierdo. Pero una vez que nacemos y suceden todos los fenómenos hemodinámicos, sobre todo a nivel pulmonar, ¿sí? Y otra cosa que sucede, que vamos a explicar en el siguiente tema, es el cierre del conducto arterioso. Entonces ya la presión del lado izquierdo, tanto en aurícula como en ventrículo, es mayor que en el lado derecho, y entonces por lógica, y bueno, más que por lógica, por diferencia de presiones, cuando viene la sístole ventricular en el bebé, pasa sangre, hay un shunt, hay un cortocircuito en donde pasa sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, cosa que inicialmente no tiene mayor problema, porque la sangre del ventrículo izquierdo, ya dijimos, después de nacer es sangre oxigenada. Entonces lo que está pasando es, como dice aquí, se mezcla la sangre pobre en oxígeno del ventrículo derecho con la sangre rica en oxígeno que va a pasar a través del orificio de la intercomunicación y que viene del ventrículo izquierdo. Esto sucede al inicio y puede durar años pasando así, dependiendo del tamaño de la abertura. Si no se repara la comunicación interventricular y los pulmones empiezan a enfermarse, ¿okay? Los pulmones empiezan a enfermarse, y aquí la pregunta sería, bueno, ¿y por qué van a empezar a enfermarse? Entendamos lo siguiente. Si la sangre pasa del ventrículo izquierdo, a través de la intercomunicación, si la sangre pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, obviamente el ventrículo derecho va a manejar más sangre de la que normalmente debiera, y va a mandar más sangre de la que normalmente debiera a la arteria pulmonar. Y si la arteria pulmonar se satura de sangre porque el ventrículo derecho le está mandando la sangre que normalmente le llega de la aurícula derecha, sumada a la sangre oxigenada que le llega por la comunicación, entonces esta arteria pulmonar va a aumentar su presión, vamos a tener una hipertensión pulmonar. Y al haber una hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho va a empezar a batallar para mandar la sangre, es decir, va a tener que contraerse con más fuerza para poder mandar la sangre hacia esa arteria pulmonar, cuya presión está alta debido a la gran cantidad de sangre que le han estado pasando. A eso hablamos cuando decimos que los pulmones empiezan a enfermarse. La presión en el lado derecho del corazón finalmente excederá a la del lado izquierdo. ¿Okay? Eventualmente este ventrículo derecho se va a hipertrofiar. Este ventrículo derecho se va a hipertrofiar por la gran cantidad de sangre que está manejando entre la que le llega de la aurícula derecha y la que le pasa del lado izquierdo a través de la comunicación, y va a llegar el momento en que el ventrículo derecho tenga más fuerza que el ventrículo izquierdo. En esta situación, ¿sí? Cuando el ventrículo derecho ya se vuelva más fuerte que el izquierdo, será más fácil que la sangre pobre en oxígeno fluya del ventrículo derecho a través de la comunicación interventricular hacia el lado izquierdo. Es decir, va a llegar el momento en que, debido a la gran cantidad de sangre que está manejando el ventrículo derecho y la hipertrofia que conlleva ese aumento de precarga del ventrículo derecho, la hipertrofia del ventrículo que conlleva esa gran precarga, ahora el ventrículo derecho se contrae con más fuerza y el shunt se va a invertir. ¿Cuánto tiempo pasa para esto? Repito, depende del tamaño de la comunicación, pero es invariable. Va a llegar el momento en que el ventrículo derecho
tenga más fuerza que el izquierdo, y entonces va a empezar a pasar sangre no oxigenada hacia del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Y entonces vamos a tener, cuando esto suceda, cuando el flujo a través de la malformación se invierta, vamos a tener que el ventrículo izquierdo va a empezar a manejar sangre baja en oxígeno por la mezcla, y a través de la arteria aorta va a estar mandando sangre baja en oxígeno. Espero estarme explicando. Mientras que el cortocircuito es de izquierda a derecha, lo que va a pasar es que la presión en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar van a aumentar. Pero eso conlleva, insisto, a una hipertrofia del ventrículo derecho, porque necesita más fuerza para bombear la sangre hacia la arteria pulmonar. La arteria pulmonar aumenta su presión, el ventrículo derecho tiene que hacer más esfuerzo, y respetando la ley de Starling, como se estira más, se contrae con más fuerza. Al estirarse con más fuerza, logra pasar la sangre a la arteria pulmonar, pero también va a llegar el momento en que al contraerse con más fuerza va a superar la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, y entonces, repito una vez más, va a haber el cortocircuito a la inversa, de derecha a izquierda. Y entonces la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo va a perder concentración porque le está llegando la sangre no oxigenada del ventrículo derecho, y esa sangre no oxigenada del ventrículo derecho a su vez le llegó al ventrículo derecho proveniente de la aurícula derecha y de las venas cavas y el seno coronario. ¿Ok? Entonces, cuando se invierte este cortocircuito, que era de izquierda a derecha y ahora es de derecha a izquierda, ¿ok?, el ventrículo izquierdo va a estar mandando sangre, insisto, baja en concentración de oxígeno hacia todo el cuerpo, y cuando esto ocurre, el cuerpo no recibe el oxígeno suficiente del torrente sanguíneo para satisfacer sus demandas. Y entonces estos niños o jóvenes, dependiendo, les digo, la manifestación puede ser en la niñez o puede ser en la pubertad, o puede no ser, dependiendo del tamaño del agujero, pero cuando las manifestaciones se presentan, pues la principal manifestación va a ser la cianosis y la disnea. Aquella persona empieza a tener dificultad para respirar y se nos pone cianótica. ¿Por qué se pone cianótica? Porque sí le está llegando sangre, pero le está llegando sangre, acuérdense que ya hablamos de la diferencia entre cianosis y palidez, le está llegando suficiente sangre a todo su cuerpo, pero la sangre que le está llegando es una sangre deficiente en concentración de oxígeno, por lo que acabo de explicar. ¿Ok? Bien. En la comunicación interventricular, ya entrando a los aspectos semiológicos, la etiología del soplo, obviamente, como es congénita, va a ser funcional. Es un soplo funcional eyectivo. ¿Por qué eyectivo? Bueno, es eyectivo porque a pesar de que no es un soplo que se genere porque la sangre pase del ventrículo izquierdo hacia la aorta, no es este el caso. Sí es eyectivo porque se genera durante la sístole, cuando la sangre va a pasar al inicio del ventrículo izquierdo a el ventrículo derecho, y posteriormente del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, cuando se inviertan las presiones sistólicas de los ventrículos. Temporalidad es holosistólico. De hecho, es difícil diferenciar a través de la auscultación las características del soplo de la comunicación interventricular con el soplo de la insuficiencia de la válvula mitral. El último tema que tocamos ayer
el último video que hicimos fue de insuficiencia de la válvula mitral, y si se fijan es un soplo, el de la válvula mitral es un soplo que es de reflujo, no es eyectivo, pero es holosistólico y es en meseta, que vamos aquí a ver y a escuchar que en la comunicación interventricular tenemos también un soplo holosistólico en este caso, igual que en la insuficiencia de la válvula mitral, y en meseta. El sitio de máxima percepción, es decir, en donde se escucha con mayor claridad, se escucha en el lado izquierdo, en tercero, cuarto y quinto espacio intercostales del lado izquierdo, es decir, en el foco tricuspidio, en el foco mitral, son los sitios en donde se escucha con mayor claridad. ¿Okay? Con mayor claridad este soplo. Las irradiaciones son muy amplias a todo el precordio, a todo el tórax, incluyendo cuello y axilas. La intensidad va a depender del tamaño de la apertura, pero por lo general es intensidad de tercero a sexto grado, es decir, es muy frecuente que nos genere tril. Es un tono alto con timbre áspero, un patrón en meseta, y que se acompaña de un segundo ruido cardíaco obscurecido por el soplo, es decir, el segundo ruido cardíaco prácticamente no se oye por la intensidad del soplo. ¿Okay? Si se fijan, tiene varias, etiológicamente, semiológicamente, mejor dicho, semiológicamente, tiene muchas características parecidas al soplo de la insuficiencia de la válvula mitral. Pero vamos, si nos vamos al todo, me refiero al interrogatorio, a la edad del paciente, a los antecedentes, etcétera. Bueno, pues si lo que me traen a mí es un niño de menos de un año con estas características, pues yo, en lugar de pensar en una insuficiencia de la válvula mitral, lo más probable es que sea una comunicación interventricular, porque es un bebé. Y aunque no quiere decir que no haya insuficiencias de la válvula mitral congénitas, no son tan frecuentes como las comunicaciones interventriculares. La comunicación interventricular ocupa el segundo lugar en frecuencia en México como cardiopatía congénita, solamente después de la persistencia del conducto arterioso, del cual vamos a hablar ahorita. Entonces, si es un bebé de meses el que me traen, o un niño pequeño, y yo escucho todo esto, escucho un soplo que a lo mejor al principio no alcanzo a distinguir si es eyectivo o es de reflujo, pero es holosistólico, que se escucha más fuerte en la punta, que tiene irradiaciones muy amplias, que produce frémito de tono áspero, o tono alto, perdón, de timbre áspero, con un patrón en meseta. Caray, pues o es insuficiencia de la válvula mitral o es comunicación interventricular, pero como se trata de un bebé, lo más seguro es que sea una comunicación interventricular. Un ecocardiograma obviamente nos saca inmediatamente de la duda, pero pues no en todos lados hay ecocardiógrafos, ¿no? El ecocardiograma pues inmediatamente nos saca de la duda para quien sabe manejar y quien sabe interpretar los ecocardiogramas, pero insisto, no en todos lados tienen el ecocardiógrafo, y tenemos que guiarnos pues por la clínica y sobre todo por la edad. Si esto es una persona adulta la que llega con un soplo de estas características, no voy a pensar en comunicación interventricular, aunque pudiera hacerlo, como ya se los dije, pudiera hacerlo, pero en una persona adulta con un soplo de estas características, en lo primero que hay que pensar es que sea una insuficiencia de la válvula mitral. Espero estarme explicando. Siempre hay que pensar en lo más probable, muchachos, en lo más probable, acorde a todos los antecedentes que tenemos, acorde a la edad, acorde a la estadística, acorde a la incidencia. Como decía por ahí un maestro, si estás aquí en la ciudad y oyes galope,
no pienses que son cebras, no pienses que son ñus, no pienses que son antílopes, piensa que son caballos, porque aquí lo más probable es que sean caballos, no vamos a encontrar aquí animales africanos. Entonces, es una analogía de que si es un bebé, ¿qué es lo más probable? Una CIB. Si es un adulto, ¿qué es lo más probable? Una insuficiencia de la válvula mitral. Bien, vamos a escuchar el soplo. Vamos a escuchar las características que tiene este soplo. Prácticamente idéntico al de la insuficiencia de la válvula mitral. Un soplo holosistólico en meseta, nada más que este no es de reflujo. Este es por el paso de comunicaciones anómalas. Creo que es suficiente. Ok, y aquí tenemos exactamente lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Aquí tenemos pues el defecto de la comunicación interventricular, que repito, en la gran mayoría de los casos el problema no es en la porción muscular, sino en la porción membranosa. Este desde luego es un gran defecto. Este va a causar problemas a corta edad al bebé. Bien, pasemos a la siguiente cardiopatía congénita, que es la persistencia del conducto arterioso. Aquí necesito explicarles yo lo siguiente. Cuando estamos en el vientre de nuestras madres, pues los pulmones, ¿sí? Los pulmones son sólidos. Cuando estamos en el vientre de nuestras madres, los pulmones son completamente sólidos. ¿Sí? Los pulmones no tienen la capacidad para oxigenar la sangre, por la sencilla razón de que pues no podemos meter aire al interior de los pulmones. Entonces los pulmones son sólidos, la sangre entra forzada a través de las arterias pulmonares a los pulmones, y con el oxígeno que llevan pues oxigenan los pulmones en lugar de que los pulmones oxigenen a esa sangre. Si se fijan, aquí se ve de color rojo. Esto que se ve de color rojo es la vena cava inferior. La vena cava superior se ve de color azul porque antes del nacimiento la vena cava superior lleva sangre no oxigenada que trae del cuello y trae del cráneo, pero la vena cava inferior trae sangre oxigenada que viene, aquí le voy a poner vena cava inferior. Esta vena cava inferior trae sangre de la vena umbilical, y la vena umbilical viene a su vez de la placenta, en donde se oxigenó, donde se da la circulación materno-fetal, se oxigena la sangre del bebé y esa sangre del bebé regresa por la vena, es una sola vena umbilical al bebé, una vena bastante gruesa. Al entrar al bebé se va a convertir en parte de la vena cava inferior y toda esa sangre oxigenada la va a meter, ¿okay? Aquí está la desembocadura de la vena cava inferior, la va a meter a la aurícula izquierda. Esa sangre oxigenada va a pasar al ventrículo derecho,
pero una buena parte de esa sangre oxigenada va a pasar a través de un defecto anatómico natural y necesario que hay antes del nacer, que se llama agujero oval. Este es el famoso agujero oval. Este es una cúspide que hay ahí. Este es el agujero oval, y a través del agujero oval pasa sangre oxigenada que viene directamente de la vena cava inferior. Vean cómo prácticamente de manera directa la sangre llega de la vena cava inferior y se va al agujero oval. Aquí vemos de color azul porque la vena cava superior trae sangre no oxigenada. Entonces, de entrada, a través del agujero oval va a pasar sangre con una alta concentración de oxígeno de vena cava inferior y aurícula derecha a aurícula izquierda. ¿Ok? Bien. La sangre entre oxigenada y no oxigenada, por eso se ve aquí de color violeta, que es la mezcla de la sangre oxigenada que viene de la vena cava inferior sumada a la sangre no oxigenada que viene de la vena cava superior. Esa sangre con una saturación mediana de oxígeno sale del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, hacia el tronco pulmonar, y el tronco pulmonar lo lleva a los pulmones. Y en los pulmones le va a dar el poco oxígeno que lleva para que estos pulmones compactos se oxigenen, de tal manera que cuando finalmente y a duras penas la sangre regrese de los pulmones hacia el corazón por las 4 venas, estas que estoy aquí recalcando son 2, y acá están las otras 2 venas pulmonares que vienen de los pulmones. Fíjense cómo están pintadas de azul, porque ya llevan sangre sin oxígeno. El poquito oxígeno que llevaban aquí de color violeta las arterias pulmonares, se lo dieron a los pulmones para que aguantaran vara, para que se oxigenaran. Y entonces las venas pulmonares, en lugar de llevar sangre oxigenada, van a llevar sangre no oxigenada. ¿Okay? Van a llevar sangre no oxigenada. Y esa sangre no oxigenada la vierten. Aquí ven ustedes las 4 flechitas. 1, 2, 3, 4 flechitas que nos señalan la desembocadura de las 4 venas pulmonares que llevan sangre no oxigenada. Pero acuérdense de una cosa: como los pulmones están compactos y hay una gran presión dentro de ellos, esta sangre no oxigenada que viene de los pulmones hacia la aurícula izquierda viene prácticamente a gotitas, ¿sí? Viene a gotitas, viene en cantidades muy pobres, pero va circulando, va circulando. Lo que sí llega a chorro a la aurícula izquierda es la sangre oxigenada, que ahorita platicamos, pasa de la aurícula derecha a través del agujero oval. Aquí le voy a poner agujero oval. Y le voy a poner una línea sota para que sepan cuál es el agujero oval. Bien, entonces esta pequeña cantidad de sangre no oxigenada que viene de los pulmones compactos se mezcla con una buena cantidad de sangre oxigenada que viene de la vena umbilical a la vena cava inferior, y de ahí a la aurícula derecha directamente a la aurícula izquierda, también por el agujero oval. Pero eso no es todo, ya que estamos hablando de persistencia del conducto arterioso. Aquí la pregunta que me harían de ustedes es: bueno, ok, ya nos explicó la circulación prenatal, pero ¿qué es el conducto arterioso? El conducto arterioso es un cortocircuito, muchachos, que hay, aquí lo pueden ver ustedes, es una arteria que forma un cortocircuito entre el callado de la aorta y la arteria pulmonar izquierda. ¿Okay?
la arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda lleva sangre con una mediana cantidad de oxígeno, y esa sangre con una mediana cantidad de oxígeno se la pasa a través del conducto arterioso al callado de la aorta. Se lo pasa porque en este momento la aorta tiene mucho menos presión que la arteria pulmonar. La arteria pulmonar en este momento tiene mucha presión. ¿Por qué tiene mucha presión? Porque está luchando para meter el oxígeno en unos pulmones que están sólidos, mientras que la aorta está llevando sangre que fluye rápidamente a toda la economía. Tomen en cuenta lo siguiente: la sangre oxigenada que llega a través del agujero oval es mucha, de tal forma que aquí podemos pintar de rojo porque la sangre no oxigenada que llega de las venas pulmonares es poquita, y entonces el ventrículo izquierdo recibe una gran cantidad de sangre con muy buena saturación de oxígeno, de tal forma que esa sangre con muy buena saturación de oxígeno sale de la aorta, que tiene una presión baja. Aquí están los tres vasos que salen, ya ustedes saben, el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, que salen del callado. Y aquí, en el callado, al final del callado, reciben sangre semioxigenada del conducto arterioso. En realidad, muchachos, la función del conducto arterioso, ¿sí? Conducto arterioso, que va de la vena pulmonar izquierda al callado de la aorta, la función de ese conducto arterioso, aquí está el nombre, no lo he visto, no es tanto pasar sangre oxigenada a la aorta, ya que en este momento la aorta, la concentración de oxígeno que lleva su sangre es mayor. Espero estarme explicando. La concentración de oxígeno que lleva su sangre es mayor que la concentración de oxígeno que trae la vena pulmonar, la arteria pulmonar. Aquí la función que cumple el conducto arterioso es disminuir la presión de la arteria pulmonar. El conducto arterioso le pasa sangre a la arteria aorta, que tiene una presión baja, para disminuir su presión de la arteria pulmonar, que es bastante alta, porque está luchando para meterle sangre a unos pulmones, sangre semioxigenada a unos pulmones que están totalmente colapsados, que están totalmente sólidos, porque pues no tienen aire en su interior. Entonces esto desde luego hace que gracias a ese conducto arterioso la presión de la arteria pulmonar disminuya. Eso no quiere decir que va a meter más fácilmente la sangre a los pulmones, desde luego eso no simplifica su trabajo, pero sí al menos le disminuye su presión, y al disminuirle su presión disminuye también la presión del ventrículo derecho, que es de donde sale. Por otro lado, aumenta la cantidad de sangre que va por la aorta, aumenta la presión de la aorta, y aunque aquí ven ustedes que de donde se da la comunicación entre el conducto arterioso y la aorta cambia de color de rojo a morado, bueno, eso quiere decir que lleva una concentración de oxígeno regular, pero con esa es más que suficiente para alimentar a todo el producto. Con esa concentración de sangre es más que suficiente para alimentar a toda la economía del producto. Aquí la clave, hablando de circulación fetal, es el agujero oval. El agujero oval es indispensable porque por él entra sangre que trae oxígeno al 100%. Y lo que aquí sería en la aurícula izquierda, lo que sería azul, se vuelve rojo inmediatamente. Lo mismo en el ventrículo izquierdo y lo mismo en la aorta, hasta que llega a su cruce con la arteria pulmonar izquierda, donde está el conducto arterioso, que cambia de rojo a morado, porque, una vez más lo digo,
la sangre que lleva a la arteria pulmonar tiene una concentración de oxígeno más baja que la aorta trae en ese momento. Pero gracias a ese conducto arterioso, la presión de la arteria pulmonar disminuye. Son los dos cortocircuitos que deben de existir durante la etapa prenatal en el bebé. Dos cortocircuitos que son importantes y son indispensables. Número 1, el agujero oval, la comunicación interventricular. Número 2, el conducto arterioso. Y ambos cortocircuitos, muchachos, se deben de cerrar. Ambos cortocircuitos se deben de cerrar. El agujero oval se debe cerrar con la primera bocanada de aire que mete el producto, y el conducto arterioso debe de estenosarse y debe de cerrarse por completo en los primeros días del nacimiento, y se queda como un ligamento que se va a llamar ligamento arterioso. Habrá que entender que ya que nacemos, ya la vena cava inferior ya no va a llevar sangre oxigenada, porque ya no hay vena umbilical. La vena cava inferior va a llevar sangre no oxigenada, igual que la vena cava superior. La aurícula izquierda va a manejar pura sangre no oxigenada, y entonces ya para qué queremos agujero oval. No, si persistiera el agujero oval, entonces habría una mezcla, o nos pasaría mezcla de sangre no oxigenada a sangre oxigenada, porque una vez que respiramos y los pulmones se expanden, porque se llenan de oxígeno, pues entonces ya ahora estas venas pulmonares van a llevar, o estas venas pulmonares van a llevar sangre oxigenada. Hay menor presión dentro de los pulmones. La arteria pulmonar ya no va a llevar sangre semioxigenada, sino pura sangre no oxigenada, pero no le hace, ya la va a poder llevar a los pulmones para que se oxigene, y la sangre regresará, después de nacer estoy hablando, la sangre regresará de los pulmones al corazón, ya oxigenada, a la aurícula izquierda, que manejará pura sangre oxigenada. Como ya está cerrado el agujero oval, ya no habrá el problema de un cortocircuito, ni de izquierda a derecha, ni de derecha a izquierda, y si Dios quiere y tampoco hay comunicación interventricular, pues todo va a manejarse adecuadamente. El corazón derecho tendrá pura sangre no oxigenada, y el corazón izquierdo tendrá pura sangre oxigenada. Sí sucede que al nacer el bebé llora, se expanden sus pulmones, se cierra el agujero oval y se cierra el conducto arterioso. Pero hay situaciones en las cuales el conducto arterioso nomás no se cierra. Tengan en mente también lo del agujero oval, porque vamos a ver comunicación interauricular, y ahí en comunicación interauricular vamos a hablar también de lo que es el problema que puede suceder con el conducto arterioso, con el agujero oval. Bien, aquí dejamos este primer video y enseguida vamos a hablar de lo que es la semiología auscultatoria de la persistencia del conducto arterioso.